Para mí es de mucho agrado presentar a Félix Gutiérrez Corona, quien personalmente fue mi profesor en el taller de genética, quién sabe si se acuerde. Es de escolaridad de QFB de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en genética y biología molecular por parte del CIMBESTAB, doctorado en el Departamento de Genética de dos universidades a la vez, de Universidad de Sevilla y Universidad de CIMBESTAB. Bueno, y el de CIMBESTAB. Personalmente recuerdo que tiene varias anécdotas respecto a los problemas del lenguaje en España y México, todas relacionadas con el verbo correr. Ha tenido estancias postdoctorales en la Universidad de Irvine, California, en la Universidad de Texas, en Arlington, y en la Universidad de Córdoba, en España. Su posición actual es de profesor de tiempo completo B en el Departamento de Biología de la División de Ciencias de la Universidad de Guanajuato. Tiene 52 de publicaciones, yo creo que más, en revistas internacionales. Ha formado a 10 licenciados, 16 maestros y 7 doctores. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores a nivel 3. Y ahora nos va a presentar, si es que lo encuentro, interacción microbiana con el cromo, mecanismos básicos, aplicaciones en el contexto de la biotecnología ambiental. Con ustedes el profesor Gutiérrez Corona. Agradezco a los organizadores de este evento y muchas felicidades por tenerlo y por difundir en su comunidad. Ya fui partícipe de esta difusión, yo creo que eso es muy útil para que haya reconocimiento a lo que se hace en los centros educativos. En particular le doy también las gracias a la maestra en Ciencias Ángeles Sotelo, que se comunicó conmigo para invitarme a este interesante evento. Yo les voy a hablar de un problema mundial que también tiene sus matices a nivel regional en nuestro país, que es la contaminación por metales pesados y lo que actualmente estamos haciendo para luchar, para paliar este problema, en el caso particular en la región. Ok. Bueno, el título de la plática es la interacción microbiana con metales pesados, los mecanismos básicos y las posibles aplicaciones en biotecnología ambiental. Me voy a referir en particular, dentro del tema muy amplio y complejo que son los metales pesados, al cromo. Es común que cuando uno habla de metales pesados, luego llegan a las conferencias gente que se interesa por los metales pesados, pero desde otro punto de vista. Aquí son bienvenidos todos. Sí, entonces, el contexto es la problemática que tiene la región en la que estamos circunscritos, que es el Bajío, conocido durante mucho tiempo como el granero de México, en donde primero se empezó con actividades agrícolas, había riqueza, exportaciones, fuentes de empleo, pero para controlar plagas de distintos tipos y malezas, pues se usaban y se siguen usando todavía sustancias conocidas como agroquímicos, muchos de los cuales son moléculas orgánicas y otras son inorgánicas, metales pesados. Y muchos de estos persisten en el suelo y son recalcitrantes, y ahí están acumulados, causando problemas y esterilidad de los cultivos. Posteriormente, después de las actividades agrícolas, vino la industria y se estableció en esta región del Bajío, y ya tenemos lo que le llamamos corredores industriales, que van desde esta parte que es noreste de Jalisco hasta Aguascalientes, y todo el corredor industrial que lleva hasta Querétaro, y por supuesto conexión con el Distrito Federal y las ciudades que están a los lados, como puede ser Morelia, San Luis Potosí. Entonces hay una multitud de empresas de distintos rubros que han establecido en la región, y por supuesto que han hecho su aportación con la generación de empleos, la generación de riqueza, exportaciones, pero también el condenado aspecto negativo que es el de impacto en el ambiente. Desgraciadamente esto siempre se soslaya, porque lo que se le da prioridad es a que haya empleos, riqueza,
y pues políticamente esto se ve muy bien, ¿no? Y entonces tenemos pues contaminaciones por metales pesados y por otro tipo de componentes. Yo me voy a centrar a metales pesados y en particular el cromo, como ya mencioné. El cromo está listado dentro de los contaminantes considerados como residuos peligrosos de primera prioridad en un listado en Estados Unidos. Hay otros de importancia secundaria, pero el cromo, y particularmente el cromo hexavalente, es el que es un problema. En el ambiente, el cromo está en dos formas químicas principales, el cromo 3 y el cromo 6. Cromo 3 no es tan tóxico porque no puede penetrar ni atravesar las membranas biológicas. Es muy insoluble y usualmente precipita. Pero el cromo 6 es muy soluble, muy móvil en el ambiente y puede atravesar activamente las membranas biológicas porque además resulta que se parece al sulfato. El cromo 6 es el cromato o el dicromato. Entonces, al parecerse al sulfato, el transportador que está en la membrana plasmática lo confunde y lo mete a las células. Entonces, por eso es muy tóxico, porque es incorporado activamente al interior de las células. Y ya dentro, valga la expresión, el cromo hexavalente es como un chivo en una cristalería, rompedero de cosas, porque sufre conversión metabólica a especies reducidas como cromo 5, cromo 4 y finalmente cromo 3, y en ese proceso de reducción en el medio intracelular genera lo que se conocen como especies reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, ion superóxido, que atacan distintas moléculas, proteínas, lípidos, por supuesto, DNA y RNA, y entonces mutaciones. Entonces el cromo tiene un doble aspecto, el aplicado, porque es ampliamente utilizado en diversas industrias, ahí están algunas de ellas. Para nuestra región es importante la industria curtidora, en donde hay una fase específica de tratamiento de la piel en donde se usan sales de cromo, es cromo trivalente, pero en los efluentes de estas empresas sale cromo hexavalente. Quién sabe qué está pasando ahí, que está habiendo una oxidación. Pero también se usa en minería, en el cromado electrolítico, que es otra actividad industrial. Ese bonito color que tienen los rines de los coches o de las bicicletas es cromado. Y es ácido crómico, ese es cromo hexavalente lo que se usa ahí. Entonces esta es la parte de interés económico e industrial, pero ya mencioné que por este amplio uso, y no es a nivel nacional, es a nivel mundial del cromo hexavalente, se ha generado contaminación en el ambiente, de manera que todo lo que hay de contaminación en el ambiente, y cromo hexavalente, que es el peligroso, es básicamente por actividades antropogénicas. No ha habido normas, o no existían, o si existen, no se aplican, y pues, problema. Y problema mundial. Aquí está un listado para el humano de los distintos problemas que causa el cromo. Es genotóxico, es decir, es genottóxico, es mutagénico, bien reconocido, y por esto causa acumulación de mutaciones, y por esto es carcinogénico. Es teratogénico, alergénico, úlceras y provoca insuficiencia. Por eso está listado como un residuo peligroso de primera prioridad. ¿Cuál es el mecanismo? Lo acabo de mencionar, pero aquí está resumido. El cromo 6 entra, como ya mencionaba, al interior de las células por el transportador de sulfato, y ahí por metabolitos intracelulares puede ser reducido a cromo 5, el cual en presencia de peróxido de hidrógeno actúa como una especie de reactivo de Fenton, y entonces provoca la generación de especies reactivas de oxígeno, particularmente el ion hidroxilo. Este ion ataca distintas macromoléculas y por eso el cromo hexavalente es tan tóxico, porque genera estrés oxidativo. Okay. Este es un lugar en donde hemos trabajado. En mi particular punto de vista fue, para mí, de interés la siguiente pregunta: ¿es factible aislar microorganismos de sitios contaminados? Es decir, ¿se puede hacer bioprospección?
Y esta la podemos actualmente hacer de dos maneras, aislando microorganismos cultivables o también por métodos moleculares haciendo lo que se llama análisis metagenómico. Aislar DNA de estos sitios extremos y mediante procedimientos adecuados hacer el análisis de este DNA para saber qué tipo de comunidades microbianas están presentes ahí. Entonces, este es un lugar que seleccionamos, es un lugar descrito por la Profepa, en Guanajuato. Está ubicado entre León y San Francisco del Rincón, y esto es un tiradero a suelo abierto, este bonito color amarillo, parece un yacimiento de oro, no es oro, es cromo hexavalente. Hicimos el análisis químico, estos lingotes que ven aquí, no es oro, es cromo hexavalente, más del 95% de lo que hay aquí, comparado con suelo de un sitio control alejado, esto más del 95% es cromo hexavalente, o sea que alguien fue y tiró a suelo abierto cromo hexavalente. Esto está ubicado en este lugar, no crece nada, aquí hay como una barranca que es esta, como 2,5 metros, y no crecen plantas. Entonces colectamos estas muestras, las llevamos al laboratorio y de ahí hicimos siembra en medio con cromo hexavalente para ver si era posible recuperar microorganismos. Por cierto, este trabajo lo empezó una estudiante de verano de licenciatura de la Universidad de Guanajuato, y ella quería aprender cosas de genética molecular. Yo le dije, ¿sabes qué? No, me acaba de dar el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato un recurso para que yo vaya y muestre estos lugares y aísle microorganismos, bacterias u hongos. Entonces, pues yo pensé que tú me ayudaras. Ah, no, pero ¿y si me va a salir? Le digo, no sé. Dice, no, yo así no juego. Dice, yo quiero algo que me vaya a salir. Le digo, seguramente va a salir, pero no te lo puedo jurar así poniendo las manos sobre el fuego, porque siempre hay un componente de riesgo en todo. Si ya supiera que va a salir, pues qué chiste, ¿no? Afortunadamente sí le salió y ella fue la primera que aisló microorganismos de este lugar, en un trabajo de verano de investigación. Entonces, esta tierra contaminada, esta de aquí, la usamos para tomar alícuotas, diluir y sembrar en un medio de cultivo, donde hay una fuente de carbono, de nitrógeno, micronutrientes y cromo hexavalente, es decir, presión selectiva, y a ver quién crece. Primero habíamos hecho ese experimento, yo trabajaba en el laboratorio con organismos del laboratorio como Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, Candida albicans, Mucor, que son organismos de referencias, y establecimos en qué dosis ya no pueden crecer. Otro lugar para trabajar, hay mucho de contaminación, que hemos trabajado y lo hacemos por colaboraciones con esta empresa que está aquí, Química Central, está cerca de San Francisco del Rincón. Esta empresa ha acumulado a lo largo de cerca de 40 años de trabajo esta montaña de residuos, son alrededor de 300,000 toneladas. Y hay ahí, esto que se ve amarillo es cromo hexavalente. Y esa montaña le hemos hecho el análisis químico y por supuesto no solo tiene cromo, tiene aluminio, tiene fierro. Es un ambiente hipersalino y muy alcalino, o sea, es un sitio extremo. Aquí es donde hemos hecho el análisis metagenómico, es decir, aislar DNA tanto de los sedimentos, en estos canalitos que están aquí, o también de los residuos sólidos que están allí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Genéricamente le llamamos que es la bioprospección de residuos industriales, y los enfoques han sido dos. Uno es el análisis metagenómico, es decir, aislar DNA de estos residuos para saber, mediante estudios con técnicas moleculares, que implican una técnica que se llama TRFLP, o amplificar los genes ribosomales, en este caso de bacterias, y secuenciarlos para saber qué distintos grupos bacterianos están presentes en estos residuos, sin ver crecer estas bacterias, sino inferirlo a través del análisis del material genético que está ahí en estos residuos. Y el otro enfoque es aislar organismos cultivables y caracterizarlos respecto de los mecanismos que tienen para interactuar con el cromo hexavalente, desde si lo toleran o no, o de qué manera interactúan con él, lo acumulan, lo bioabsorben,
La bioacumulación requiere gasto de energía, la bioabsorción no, es un proceso pasivo, o si lo biotransforman. Básicamente esas son las preguntas que nos hicimos. El análisis metagenómico lo hicimos muestreando en distintas épocas del año, tanto sedimentos como residuos sólidos, y lo que nos dice es que están distintos presentes ahí en estos residuos distintos géneros bacterianos, algunos de ellos por supuesto no cultivables, no hemos encontrado los medios de cultivo en donde pueden crecer estos organismos. Por cierto, esto ya se sabe, si uno va a ambientes naturales y quiere explorar la riqueza biológica que hay ahí, hablando de microorganismos, podemos cultivar menos del 5% de lo que hay en ambientes naturales. Es decir, desconocemos el 95%. Algo así aplica para sitios contaminados. Solo una pequeña fracción de lo que está ahí presente lo podemos cultivar en el laboratorio. Y eso que está ahí presente puede tener un impacto ecológico importante. Pero no hemos encontrado la manera de cultivarlos, pero sí de inferir su presencia mediante los procedimientos moleculares que estoy mencionando. Entonces, aquí están presentes distintos géneros bacterianos, algunos ya descritos como importantes y tolerantes a cromato, como por ejemplo Pseudomonas, que es un organismo ubicuo, una bacteria. Bacillus, esos están descritos como que los pueden aislar del suelo, pero hay otros géneros que están ahí que no son cultivables. Y estos organismos podemos considerarlos como extremos, porque este ambiente, estos residuos, como mencioné, son hipersalinos, hiperalcalinos, y no solo tienen cromo. Tienen cromo 6, tienen cromo 3, tienen fierro, tienen aluminio, zinc. También hicimos experimentos en donde estos residuos les agregamos medio de cultivo y seguimos el crecimiento y la disminución del cromo hexavalente que tienen estos residuos. Y sí, al agregarle nutrientes, el cromo hexavalente va disminuyendo. Quiere decir que ahí hay actividad microbiana, porque si los esterilizamos, esa disminución del cromo hexavalente no ocurre. Y aislamos muestra de DNA de distintos tiempos y averiguamos qué tipo de organismos se van en enriquecimiento durante la reducción del cromo hexavalente. Y aquí está el listado. Perdón. Pseudomonas y otros que no conocemos, Ecterobacter. O sea que hay toda una variedad de géneros bacterianos distintos que están presentes en los residuos y que se van enriqueciendo a la par que va disminuyendo el cromo hexavalente. ¿Qué sigue aquí? Algunos otros. Esto es predictivo. Vamos a ver si podemos hablar de algunos de estos géneros. Entonces, la otra fase de la bioprotección es el aislar organismos cultivables y caracterizarlos en una serie de aspectos que están listados aquí. Primero, hay que identificarlos. Es decir, tenemos que saber con qué organismos estamos lidiando. Imagínense que aislamos un patógeno, va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces sí tenemos que saber, primero, con qué organismos estamos trabajando. Segundo, si conocemos qué organismos están presentes ahí que pueden crecer en los medios que diseñamos, actualmente están disponibles públicamente el genoma de muchos microorganismos. Y si tenemos esa información de genomas, podemos abordar entonces los estudios mediante análisis genético-molecular. Por eso es importante identificar estos organismos. Después, queremos saber qué mecanismos tienen para interactuar con cromato. ¿Son tolerantes? ¿Lo acumulan? ¿Lo absorben? ¿O lo biotransforman? ¿Cómo responden a la presencia del cromo hexavalente? ¿Hacemos proteómica o metabolómica? Todo esto que estoy diciendo no lo hago yo solo, lo hago en colaboración con colegas que tienen el correspondiente expertise y la tecnología. La otra pregunta es, ¿podemos estas cepas aisladas y ya seleccionadas por su tolerancia o por su capacidad de remoción del cromo, usarlas solas o en consorcios para desarrollar procesos biotecnológicos de remoción de cromo, ya sea de residuos industriales o de cuerpos de agua o suelos contaminados?
podemos aislar los genes que tienen estos organismos que les permiten ya sea tolerar, acumular o biotransformar el cromo, y estos genes manipularlos, por ejemplo, por sobreexpresión para hacer cepas mejoradas, o incluso, por ejemplo, transferírselos a plantas para hacer fitorremediación con genes de origen ya sea de bacterias o de hongos. Esas son las preguntas. Aquí está ilustrado un poco lo que estoy mencionando. Este es un experimento en donde agregamos, digamos, 50 o 100 miligramos por litro de cromo hexavalente, que es un montón de cromo, y usamos un control medio no inoculado, y tomamos muestras y vamos cuantificando el cromo hexavalente. Lo que se espera pues, es que ese cromo 6 así permanezca. Este es un segundo control, me voy a mover para acá. Este es el de un microorganismo de laboratorio que es sensible a cromo. Lo que hacemos es obtener la biomasa en medio que no lleva cromo y luego la biomasa transferirla al medio que tiene cromo. Y lo que vemos es que prácticamente este organismo de laboratorio no lo disminuye. Pero del suelo aislamos 2 cepas fúngicas que son muy buenas para disminuir los niveles de cromo hexavalente. Y esa biomasa tiene que estar viva. ¿Sí? Entonces, al cabo de cerca de 60 o 72 horas, ya no hay cromo hexavalente. De hecho, los matraces se ven así. Este es el control, este de aquí. Y estos dos son en donde crecieron estos dos. Cambia el color del bonito color amarillo a otro que es cafezoso o verdoso. El chasco, primero nos lo llevamos en este experimento. Este es el cromo total, el azul del control, este de aquí, es a este tiempo, 72 horas, y este es el cromo hexavalente. El cromo total se determina por una técnica que se llama espectrometría de absorción atómica, y el cromo hexavalente por un método espectrofotométrico. Es un compuesto que se llama difenilcarbazida, que forma un complejo, y eso lo determinamos a cierta longitud de onda. Como se esperaba, el cromo 6 es el que es responsable del cromo total y no cambian. ¿Sí? El que pusimos es el que está al final del experimento. En el otro control de un microorganismo de laboratorio, pues prácticamente están igual. El microorganismo no disminuye los niveles de cromo 6, como se ve aquí, y es el cromo total que está ahí. Pero el chasco no lo llevamos con estos dos. Aquí a las 72 horas, que es cuando se tomó para el análisis, ya no hay cromo 6, y aquí está, no hay. Pero está todo el cromo que pusimos. Es como una especie de enigma de la esfinge. ¿Cómo se explica bioquímicamente que sin desaparecer el cromo total, aquí está, ya desapareció el cromo 6 por biotransformación? Lo que esperábamos es que la biomasa de estos organismos lo incorporara y lo removiera. Entonces lo que esperábamos es que desapareciera el cromo total y el cromo 6, pero no es así. El cromo total no cambia. El que desaparece es el cromo 6, pero entonces lo que quiere decir es que lo están transformando. Y que lo están transformando además en el medio extracelular. Como se dice en México, échate ese trompo a la uña, ¿no? Es decir, trata de explicar eso. No lo sabemos. ¿Qué mecanismo bioquímico tienen estos organismos que hacen eso? Es lo que queremos saber. Esta es una bacteria, los otros eran hongos. Esta es una bacteria que aislamos de estos residuos. Y como pueden ver, crece abundantemente. Esta es la morfología al microscopio, es una bacteria filamentosa. Posiblemente un actinomiceto. De hecho, lo identificamos secuenciando los genes del RNA ribosomal, 16S y otras regiones. Y es un Bacillus simplex. Y esta bacteria, vean lo que hacen cuando la cultivamos tanto en ausencia como en presencia de cromo a estas concentraciones. Prácticamente no le hace nada. Crece muy bien como el control que no lleva cromo. Y es muy buena para disminuir los niveles de cromo hexavalente. Por ejemplo, en 6 horas ya se acabó 30 microgramos por mililitro, o sea 30 partes por millón de cromo hexavalente. Y esta disminución lo hace con muy poco cromo unido a la biomasa. Este cromo que está mostrado aquí es el cromo que está presente en la biomasa, expresado como porcentaje
de todo el cromo que ponemos en el medio de cultivo. Es muy poco el cromo que acumulan en la biomasa. Quiere decir que hacen una biotransformación y que este está ocurriendo en el medio extracelular. Estas son las cepas fúngicas que mencionaba yo hace rato. Este es un experimento en medio que no lleva cromo. Estas tres de aquí son cepas de laboratorio: Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Mucor, un cigomiceto. Estos tres vienen de sitio contaminado: ED8, ED24 y H13. Les dimos los nombres por los estudiantes que los aislaron. ED las aisló esta chica de verano que mencionaba, Edith, y H, un estudiante, Horacio. Vean lo que pasa cuando estos los pasamos a medio sólido que lleva cromo, 100 partes por millón. Los de laboratorio no crecieron. Los del sitio contaminado, ahí están. Esa es una primera pregunta. ¿Cómo es que un sitio o un organismo aislado de un sitio contaminado desarrolla la capacidad de crecer en él? Parecería como algo lógico, pero ¿cuál es la explicación? Molecular, bioquímica, fisiológica. Pensamos que o no lo están transformando muy efectivamente, o no lo están incorporando, pero hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, nosotros elegimos para trabajar a este de aquí, porque este lo identificamos por criterios de secuenciación de la región de los RNA ribosomales. La secuencia está ahí, y lo que uno hace es esta secuencia, compararla con un programa contra la base de datos de las secuencias de muchos genomas que están depositados y que son accesibles públicamente. Y entonces este análisis lo que nos dijo es que esta cepa, ED8, es un aislado de Aspergillus niger variedad tubingensis. Aspergillus niger no es un patógeno, de hecho se usa a nivel mundial para la producción de ácido cítrico, de ácido glucónico, se usa para la producción de una enzima que se llama glucosa oxidasa, que sirve para detectar glucosa en fluidos biológicos. Es un biosensor. Entonces es un organismo considerado como seguro, y por lo tanto podríamos con confianza seguir trabajando con este, que además es muy bueno para remover el cromo hexavalente. Bueno, aquí está lo que pasó con esta cepa. Hicimos lo que se conoce desde el punto de vista químico de especiación. A la par que medimos el cromo hexavalente, cómo va disminuyendo con el tiempo de cultivo, vimos que estaba apareciendo en el sobrenadante del cultivo cromo trivalente. Es decir, el cromo hexavalente se está convirtiendo en cromo trivalente. Esto, desde el punto de vista químico, es una reducción. El cromo hexavalente, para pasar a cromo 3, tiene que recibir electrones. Primera pregunta: ¿de dónde vienen esos electrones? Segundo, ¿quién hace el proceso de transferencia de electrones? No lo sabemos todavía. Y estos son los datos de la cantidad de cromo en la biomasa a los distintos tiempos. Y como pueden ver, es muy poco. El cromo que se acumula en la biomasa como porcentaje del cromo total es poquísimo. Por lo tanto, esta biotransformación está ocurriendo no en la biomasa, sino por fuera de ella, en el medio extracelular. Este es el aspecto de los matraces al cabo del tiempo en que ya se redujo todo el cromo. Es decir, a este tiempo los matraces ya tienen esta pinta. Desapareció el color amarillo, o sea, ya lo removieron, el cromo hexavalente. Muchos de los hallazgos que se tienen en los laboratorios o en los estudios de campo a veces vienen de equivocaciones de los estudiantes, y luego uno la agarra contra ellos y los regaña. Total, que yo me fui por ahí me invitaron a dar una plática, y la estudiante que estaba trabajando con esto le dije: vamos a ver si es importante que se regule el pH para que estos hongos expresen de manera óptima su capacidad de reducción de cromo 6. Le dije: entonces infórmate en el rango de, digamos, de 5 a 7 qué buffers o reguladores de pH se pueden usar. Entonces me dijo: no, pues ya averigüé, es citrato, fosfato. Muy bien, pues pruébalo poniéndole citrato, fosfato para mantener el pH regulado y ver qué pasa con la capacidad de reducción. Me fui, regresé y le pregunté: ¿qué te salió?
Me dice, ¿qué crees? No la dejé hablar. A ver, ¿hiciste o no hiciste el experimento? Sí, pero no salió lo que esperábamos. A ver, porque es que cambié el procedimiento. ¿Por qué lo cambiaste? Que no habíamos dicho que citrato, fosfato. Bueno, es que se me ocurrió probar citrato por separado y fosfato por separado, porque averigüé que en ese rango de pH trabajan. Pero ¿por qué lo cambiaste? ¿Me dejas hablar? Sí. Total, que lo que pasó es que si hay citrato, pero no con fosfato, aunque se mantenga el pH, la presencia de citrato estimula la velocidad de reducción de cromo hexavalente. Ese fue el hallazgo de ella, que yo no la dejaba hablar. Le dije, qué interesante resultado, pero es que ya me estaba regañando, ni siquiera me dejabas hablar. Discúlpame. Ya deliberadamente, otro estudiante de doctorado hizo este experimento que está mostrado aquí. Probó diferentes ácidos orgánicos y otras moléculas que son acomplejantes de iones, como por ejemplo el EGTA. Si usáramos el control que no lleva nada, esto estaría por acá. Pero vean, por ejemplo, este es el efecto del citrato. En 24 horas el hongo ya acabó con los niveles de cromo con deshidrato, pero con otros ácidos orgánicos también, como tartrato o salicilato. ¿Cuál es la interpretación que tenemos? La explicación, presunta explicación, es que estos ácidos orgánicos actúan como acomplejantes de cromo 3. Entonces, al estar presentes en el medio de cultivo, como está ocurriendo la reducción de cromo 6 a cromo 3, lo que están haciendo estos compuestos es remover el producto de la reducción, que es el cromo 3. Y entonces de esa manera, siempre la reducción es el sentido de la reacción que estará ocurriendo ahí, porque estamos removiendo el producto. Estamos, digamos, alterando la ecuación de la reacción, removiendo el producto. Esa es la interpretación que le damos, pero no siempre es así. Bueno, nosotros nos preguntamos, ya identificamos este organismo, ED8, es Aspergillus niger, variedad tubingensis. Y si lo comparamos en su capacidad de reducción de cromo con otros parientes cercanos de él, cepas de colección, conseguimos cepas de Aspergillus niger, que es este de aquí, este es Aspergillus tubingensis, y esta de acá es Aspergillus niger. Ustedes ven lo que hay de cromo al inicio y lo que hay de cromo después de cierto periodo de incubación. Esta, la ED8, la cepa ambiental, es mejor para disminuir los niveles de cromo hexavalente que las cepas de referencia. Es decir, tiene una propiedad mejorada, le voy a decir, de disminuir los niveles de cromo 6 del medio de cultivo. También sabemos que esta cepa es más tolerante a los efectos de toxicidad del cromo que de estas dos, que son sus parientes cercanos. Aspergillus, les mencionaba hace rato, es conocido porque produce muchos metabolitos. De hecho, se usa para la producción de citrato, de ácido glucónico y de una enzima que se llama glucosa oxidasa. Entonces, como la reducción de cromo ocurre en el medio de esta célula, nos preguntamos, ¿cómo andarán en sus niveles de actividad de glucosa oxidasa? Por pura curiosidad. Hicimos un ensayo descrito en la literatura que se utiliza para ver la actividad de glucosa oxidasa en colonias producidas en medio sólido, y este es el resultado. Esta es una cepa de colección, Níger, tubingensis y la ambiental. Sí se ve la diferencia, ¿no? O sea, la cepa ambiental se pone súper oscura en este ensayo que revela la actividad de glucosa extracelular. En otras palabras, esta cepa hiperproduce glucosa oxidasa. Hicimos este experimento, ya no en colonia, sino midiendo la actividad enzimática bioquímicamente. Y aquí están los datos. Esta cepa tiene muchísima más actividad de glucosa oxidasa que las dos cepas de colección. Y no solo eso, sino que agarramos el medio de cultivo, lo concentramos, ahí está la glucosa oxidasa, y le agregamos glucosa o no, y medimos la capacidad de disminución de cromo hexavalente. Solo los concentrados de la cepa ambiental disminuyen la concentración de cromo 6. Este es el control que no lleva glucosa. Si hay glucosa disminuye, pero estas dos cepas de colección no cambian los niveles de cromo 6. En otras palabras, al parecer la glucosa oxidasa
o algo que está enriquecido en el concentrado del medio extracelular está disminuyendo los niveles de cromo 6 de una manera dependiente de la presencia de glucosa. Pues entonces hicimos usar glucosa oxidasa purificada de Aspergillus niger para ver si directamente incubada con cromo 6 lo disminuye. Ya no un extracto, sino la enzima purificada. Y aquí está lo que pasa. Este es tiempo cero, 1 hora, 3 horas, 5 horas, 7 horas. Es decir, la enzima es capaz de causar la disminución de cromo 6. Y esto lleva glucosa. Si no le ponemos glucosa, no hace la disminución. Es decir, es una disminución de cromo hexavalente dependiente de la presencia de glucosa, que es el sustrato de la enzima. Nosotros decidimos averiguar si en el ensayo de la glucosa oxidasa con cromo se produce cromo 3 por especiación. Por HPLC se separan las dos formas químicas y aquí está el cromo 3 que aparece cuando está presente el buffer, el cromo 6, la enzima y la glucosa. Cuando están presentes los cuatro, este color gris indica la presencia de cromo 3 a expensas de la disminución del cromo 6. En otras palabras, la enzima está haciendo la conversión de cromo 6 a cromo 3. Chasco todavía mayor. Y nos preguntamos, bueno, la enzima produce como producto de la reacción gluconolactona y peróxido de hidrógeno. ¿Estos reducen cromo 6? La respuesta es que sí. Estos son los controles buffer con cromo 6, no cambian. No hay glucosa oxidasa, esta es gluconolactona y este es peróxido. Cuando agregamos gluconolactona, aquí en este gris es el buffer con citrato, ya no hay cromo. Si hay peróxido solo, también baja, pero si están los dos, que es esta condición de aquí, no hay cromo. En otras palabras, la enzima glucosa oxidasa reduce el cromo 6 porque produce moléculas que combinadas son reductoras de cromo. Si la enzima no reduce sola al cromo 6, es porque genera los productos de su reacción, los que son los verdaderos reductores de cromo. Bueno, entonces dijimos, esto está interesante para abordarlo desde el punto de vista de genética molecular. Lo que hicimos es, mediante diseño de oligonucleótidos dirigidos contra regiones del gen GOX, de Aspergillus niger, amplificamos por PCR en el genoma de esta cepa el gen GOX y ese gen lo colocamos en este vector de expresión. Este es un promotor y un terminador y aquí está el gen GOX. Lleva un marcador de selección que es resistencia a higromicina y con esta construcción transformamos la cepa de E8 seleccionando resistentes a higromicina. Se van a volver resistentes a higromicina si incorporaron esta molécula en su genoma. Entonces obtuvimos varios transformantes. Aquí está, este es el control de la cepa de 8, este es el aspecto de las colonias y este es un detalle acercándonos al ensayo de la actividad de glucosa oxidasa medida en colonia. Tenemos algunas cepas como esta, que tienen niveles aumentados de glucosa oxidasa. Hemos hecho ya 2 experimentos y estas dos reducen más cromo que la cepa no transformada. Es decir, esta es otra demostración que por sobreexpresión del gen de la glucosa oxidasa, que es una enzima que se va al medio extracelular, la cepa se vuelve más eficiente para convertir cromo 6 en cromo 3. Acuérdense, cromo 6 es el tóxico y el cromo 3 es la no tóxica. Entonces lo que está haciendo la enzima es una biotransformación y la hace a través de la producción de moléculas como gluconolactona y peróxido de hidrógeno. Aquí siguen muchas cosas, desde ver si la enzima inmovilizada en alguna matriz puede servir para hacer la biotransformación, si se puede modificar la enzima en su propiedad de tolerar cromo o de hacerla más eficiente para transformarlo. Bueno, entonces, de este trabajo hay una especie de conclusiones. La enzima es parte de la maquinaria bioquímica que tiene este organismo para convertir el cromo 6 en cromo 3. Pero la enzima per se no es la que hace la transformación, sino sus productos de reacción.
la gluconolactona y el peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, es una reductasa de cromo indirecta, no directa. Y felizmente es posible generar transformantes que sobreexpresan la glucosidasa, que ahora sabemos que son buenos para reducir el cromo hexavalente por sobreexpresión de esta actividad enzimática. El otro aspecto, ¿es factible esta cepa usarla como parte de un proceso biotecnológico de remoción de cromo hexavalente? Entonces, este es un experimento que se le ocurrió a un estudiante de doctorado, Alejandro Coreño, en donde ya sabíamos que si le agregamos citrato, en 24 horas el cromo hexavalente desaparecía. Entonces a él se le ocurrió, voy a sustituir el volumen del matraz por medio fresco y más cromo. Aquí está, la primera recarga. Y lo incubó, le bajó. Volvió a quitar medio, recargó con medio fresco y nuevamente la misma concentración de cromo, y aquí está. Y así, otra vez. Es decir, por lo menos en 3 ciclos de recarga de 50 partes por millón de cromo, el organismo es capaz, en un proceso cíclico, de removerlo. Esto nos da posibles ideas de un proceso que puede hacerse en base a recargas. Se hace más rápido este ciclo si le agregamos, noten los intervalos de tiempo, ahora son más cortos si agregamos citrato y salicilato, dos ácidos orgánicos que ya sabíamos que aceleran la reducción de cromo. Entonces, en estos ciclos de recarga, en un tiempo más corto, 200 partes por millón de cromo son removidas. De manera que es factible pensar en que se puede desarrollar un proceso biotecnológico de remoción usando esta cepa con suplementos de ácidos orgánicos al medio de cultivo. De manera que ahora hemos hecho el paso de matracitos de 50 mililitros a bioreactores de 2 litros. Esos procesos que les mencioné ya trabajan en bioreactores de 2 litros. Por supuesto, a nivel industrial 2 litros no es nada. Hay que llevar a lo que se le conoce como nivel de planta piloto para ver que eso tenga posibilidades de ser apoyado por algún inversionista. Pero no hemos llegado a ese nivel de planta piloto. Sí hemos llegado a nivel de bioreactores y el proceso funciona. Pero además aquí hay un problema ya tecnológico ingenieril. Yo les mostré una fotografía de la montaña de desechos de la empresa Química Central. ¿Cómo vamos a tratar ahí? Ok, ya tenemos una batería de microorganismos. ¿Cómo los vamos a aplicar? Yo soy microbiólogo, genetista. Yo no sé de cosas de escalamiento, yo no sé de cómo aplicar in situ, por ejemplo, un cultivo, un microorganismo o un sobrenadante de un cultivo. ¿O qué vamos a hacer? ¿Mover el residuo a bioreactores, una batería de reactores que tengamos en la empresa? Eso es costoso. Entonces, la verdad, no sabemos, desde el punto de vista tecnológico, de ingeniería, cómo entrarle al problema real, ya de tratar esta montaña. Pero estoy buscando alianzas para hacer esto con la gente que tiene el expertise. Aquí se necesita el concurso, por supuesto, desde geólogos hasta ingenieros químicos, ingenieros biotecnólogos, ingenieros bioquímicos y bueno, la parte de nosotros que sabemos hacer, que es la microbiológica. ¿Cuál es la idea? En estos aspectos que estoy mencionando, quizá usar un consorcio de bacterias o de hongos seleccionados en base a su eficiencia de tolerancia y de capacidad de transformación de cromo y usarlos o ya sea juntos en consorcios o en tratamientos secuenciales, porque a veces se interfieren unos con otros, ya sea en matraces y idealmente en reactores o incluso aplicarlos in situ. Pero para estas aplicaciones in situ, les digo, tenemos que superar los problemas de ingenieriles que están de por medio. Esto no es fácil. Bueno, termino con esta caricatura. Está bien trabajar con organismos de laboratorio y hacerles cosas
modificarlos genéticamente, pero mandarlos al campo de batalla, que es un sitio contaminado, es una simplificación extrema la que hacemos como especie. Complementario a esto, mi punto de vista es, ok, sigamos haciendo esto, pero también empecemos a estudiar a estos trogloditas que habitan los sitios contaminados, los organismos nativos de sitios contaminados, que los podemos considerar, como lo dicen en el Animal Planet, un organismo extremo, ¿no? Porque no cualquier organismo puede crecer y sobrevivir en un sitio donde hay un agente tan tóxico como es el cromo hexavalente. Entonces, en la medida que aprendamos cómo le hacen estos organismos para subsistir y para interactuar con el cromo, y que esos aprendizajes los traslademos o los mejoremos en los conocimientos que tenemos, podemos generar tecnología que sirva para la remoción del cromo. Bueno, termino aquí haciendo un agradecimiento. Que he mencionado no podría ser posible si no hubieran participado estudiantes desde servicio social, tesis de licenciatura, tesis de posgrado, que quienes son en verdad en los laboratorios han hecho el trabajo. Yo me la paso dando clases, consiguiendo recursos, regañándolos a veces, o también retroalimentándome de sus puntos de vista, de sus ideas que son frescos y a veces libres de prejuicios de la formación que uno tiene, y ha sido benéfico. Entonces, un reconocimiento a estos estudiantes. Tenemos tiempo para algunas preguntas, por favor. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguno de ustedes? Allá. Por ejemplo, en la masa que tenían en la pila, mencionó que tenía otros tipos de metales. ¿Hicieron algún estudio para ver si estos microorganismos interactuaban con ellos o simplemente con el cromo nada más? No hemos hecho nada, ¿perdón? No hemos hecho nada todavía, pero está previsto. Por ejemplo, es interesante, allí el fierro está en forma férrica. Reducen cromo, pero también pueden reducir fierro. La presencia de ácidos orgánicos también es mejor para reducir fierro. Esa es una de las cosas que estamos visualizando. Aluminio también está presente, no, pero con los otros metales que están ahí. Como el residuo peligroso presente es cromo hexavalente, por eso nos hemos enfocado a él, pero sí es interesante también qué pasa con los otros metales que están ahí. No hemos hecho nada todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué método utilizaron para cuantificar la reducción del cromo 6 al cromo 3 durante las cinéticas? El cromo 6 lo mide uno con un compuesto que se llama difenilcarbazida. De hecho, es parte de la norma que te lo recomiendan. Y esta forma un complejo con el cromo 6 y se reduce. Entonces tiene una absorbancia a cierta longitud de onda, 540 nanómetros, y de esa manera cuantificas. ¿Alguna otra pregunta? Antes que la pregunta, felicitarlo por todo el trabajo y al equipo. Me parece muy interesante cómo nos cuenta cómo fueron surgiendo las preguntas y de ahí continuar el trabajo. No hay un trabajo que esté hecho, que esté pensado todo desde el principio, se les fue dando en el camino. Una cosa es, al hacer microbiología en el laboratorio somos muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos de no contaminar nuestros cultivos. Y un reto creo que muy importante para la aplicación a nivel industrial de esta técnica es facilitarle las cosas al personal operativo en el manejo de, primero que nada, en la creación del reactor, y después asegurarnos de que las cepas se mantengan estables. ¿Han pensado cómo, o han estudiado qué riesgos tienen estas cepas para cambiar? A nivel industrial, por lo menos de planta piloto, yo pienso que no es práctico esterilizar el medio.
Sería muy costoso, sería gasto de... Lo que sí tenemos es que optimizar los cultivos para que sean eficientes en lo que queremos, que es la reducción de cromo. Si en las muestras que estamos usando hay flora microbiana que también contribuye con su granito de arena en la reducción de cromo, que bien, bienvenido. Se sumaría al efecto del microorganismo que ya seleccionamos. Pero creo que no va a ser práctico que esterilicemos. Estamos hablando de miles de litros. Eso va a ser muy costoso. Sí, nos faltarían autoclaves para tanto, ¿no? Sí. Entonces también el punto es, si llegara a haber flora competitiva, o sea, que nos redujera la efectividad con su presencia. Muchos colegas con los que colaboramos nos han dicho, ¿y para qué quieres aislar microorganismos y caracterizarlos? Pues es el afán de uno de conocer qué es lo que está ahí, cómo trabaja, quién es. Pero es cierto que ya en un sitio contaminado, lo que actúa de manera natural, digamos, en la atenuación del contaminante, son consorcios, no es un solo organismo. Es lo más seguro que sean consorcios. Por eso la idea es hacer una selección de hongos y de bacterias y ver si los podemos aplicar como consorcios, ya sea juntos o en tratamientos secuenciales. Es un poco la idea. Gracias. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, muchas felicidades por su trabajo. Muchas gracias. Conocemos también que el cromo hace parte de muchos citocromos y también algunas proteínas como las metaloproteínas, donde está presente el cromo. No sé si sería posible o si es posible analizar en estos microorganismos para dónde se va ese cromo que ellos absorben, reabsorben, transforman o reciclan. Algunas metaloproteínas pueden estar presentes en ese reciclado. No sé si han analizado eso. Hemos colaborado con colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona en España a través de un proyecto con la Unión Europea y ellos nos ayudaron a caracterizar bacterias y hongos mediante el empleo de técnicas de microscopía de transmisión y de acoplada a sondas de dispersión de rayos X. Estas permiten ver el metal en células, en cortes de células. No tenemos que destruir las células. Y ellos lo que encontraron es que el cromo está en el medio intracelular, pero en forma de unos acúmulos. Ellos dicen que puede ser polifosfato, pero no sabemos qué más hay en esos acúmulos. O sea, sí hay cromo en el medio intracelular, y estas técnicas revelan que está en forma de acúmulos. En colaboración con otro colega un mexicano que está en El Paso, Texas, en Estados Unidos, Gardea se apellida, él nos hizo acceso a un sincrotrón en Estados Unidos y con la espectroscopía de fluorescencia de rayos X en células, y en el sobrenadante puedes saber cómo está el cromo, si está como cromo 3 o como cromo 6. Y sabemos que en el sobrenadante, al cabo del tiempo, queda solo cromo 3, pero en las células adentro hay cromo 6 y hay cromo 3. En dónde está cada uno de ellos, tenemos que hacer cortes y tratar de usar tecnología como esta para determinar. Y esta técnica permite incluso determinar el ambiente químico que rodea al cromo, de manera que es posible saber con qué grupos funcionales a nivel intracelular está asociado el cromo. Sospechamos que es fosfato, en acuerdo con el colega español, pero necesitamos más estudios para demostrarlo. Pero al parecer no hay proteína, como metaloteneína, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para una última pregunta. Bueno, en cromo 3, ¿usted cree que después puedan aislarse más microorganismos para reducir más? ¿O qué pasa con ese cromo? Ahí queda. A ver, el cromo 3 es el producto de la reducción del cromo 6. Del cromo 6. Voy a hacer un comentario, a lo mejor eso es el sentido en el que tú quieres. Bueno, ok. Ya aplicamos el microorganismo, el sobrenadante, el consorcio, lo que sea. Ya convertimos el cromo 6 en cromo 3. Pero ahí sigue quedando. Está muy por encima la cantidad de cromo 3 ya convertido a partir de cromo 6,
está acumulado ahí. ¿Qué vamos a hacer con él? La verdad es que tecnológicamente no sabemos. Lo que actualmente se hace es, se precipita con hidróxido y de esa manera se recupera. A lo mejor hay una manera biotecnológica de recuperar ese cromo 3 y removerlo también del ambiente, de los residuos. Hasta ahorita no lo hemos considerado, solo estamos fijándonos ahorita en la conversión de cromo 6 a cromo 3, pero ya estamos interactuando con una colega química que dice que ella tiene ciertas columnas en donde puede atrapar el cromo 6. Entonces acoplaríamos la bioreducción con la recuperación del cromo 3 por procedimientos químicos en columnas. Ese sería un poco de un proceso híbrido de reducción y de recuperación del cromo 3. ¿Y qué haremos con ese cromo 3 ya recuperado? Pues a lo mejor se los ofrecemos otra vez a los curtidores. Por cierto, nosotros tenemos trabajo en esos temas porque pues hay empresas y actividades que contaminan. Si no usáramos un contaminante o si hubiera normas muy estrictas, pues yo no tendría trabajo y no les habría presentado esto. Entonces, mientras unos contaminamos, otros estudiamos para limpiar. Somos una especie medio curiosa nosotros, ¿no? Lo que puede ocurrir en el futuro, y se los hemos mencionado, lo estamos vislumbrando. Y si sustituimos el uso del cromo por tecnología limpia vía enzimas microbianas o de plantas, ¿se podrá? No sabemos. Es decir, sustituir una parte del proceso de tratamiento de las pieles. Entonces esto sería una reconversión de esa actividad industrial en ese punto, en donde a lo mejor la academia puede hacer su contribución, pero tenemos que trabajar en los laboratorios. En eso no hemos empezado. Lo estamos viendo así como a lo lejos. Pero en lo que decías tú, sí pensamos que se puede recuperar el cromo 3. Gracias. Sí. Muy bien, agradecemos al profesor Gutiérrez Corona por su participación en este primer simposio de Ingeniería Bioquímica. También le entregamos Muchas gracias. un reconocimiento por esta participación. Gracias.